Bien, buenos días y bienvenidos a aquellos que, bueno, no habéis podido asistir a la tercera masterclass y por eso he decidido hacer esta sesión grabada para que la puedas disfrutar en cualquier momento. ¿Esta sesión para quién es? Esta sesión es para aquellas personas que no encuentran, no encuentran empleo, por un lado, que no tienen manera, no saben dónde se encuentran esos fallos, esas personas que están ya trabajando, pero pretenden cambiar a un trabajo mejor, por el motivo que sea, porque no les gusta el trabajo actual, porque prefieren otro trabajo que resuene más con sus valores, e incluso para esas personas que no saben qué hacer con su vida y quizá su camino va a ser el de emprender. Para mí son tres caminos que están íntimamente relacionados. Y sea como fuere, incluso la persona que pretende emprender, o mejor dicho, la persona que está buscando un trabajo, está buscando un empleo, puede, puede emparejarse, relacionarse, asemejarse a una persona que está intentando emprender. Vale, dicho esto, sé que esta charla te puede ayudar, por eso, si tienes papel y boli, pues oye, tenlo a mano porque siempre pueden surgir ideas que te pueden ayudar a al menos bajar a tierra algún concepto y cuando lo escribimos, además, pues se genera ahí una relación entre cerebro y cuerpo que puede ser interesante y muchas veces aparecen cosas que no sospechamos. Bien, el objetivo de esta sesión es que te lleves muchísima información, o sea, con el 20% del esfuerzo te lleves el 80% de la información que necesitarías, ¿vale? Hablamos de información muy general, pero van a ser cosas que para mí la búsqueda de empleo, toda la parte técnica, conocer el currículum, conocer las empresas, conocer el mercado oculto, hay una serie de cosas que son como muy teóricas, muy técnicas, pero que el grosso de la búsqueda de empleo es más una cuestión de mentalidad que una cuestión de tener esos cuatro conceptos, cuatro, ocho o 20, los que sean, ¿vale? Es mucho más la mentalidad que el resto. Aquí te vas a llevar bueno, muchas ideas y el objetivo es que con el 20% te lleves el 80%. Si tú después quisieras indagar más, vas a ver que vas a necesitar mucho más tiempo para conseguir menos información, pero que cuesta mucho más conseguir. ¿Por dónde partimos? Vale, que sepáis que de cada cuatro personas, tres están insatisfechas actualmente en el mundo laboral. ¿Vale? Tres de cada cuatro personas están insatisfechas. ¿Esto a qué se debe? En primer lugar, a que el trabajo en el que están desarrollando sus capacidades, habilidades, conocimientos, muchas veces no coincide con los valores que tiene la persona. O bien aquellos conocimientos, aptitudes, actitudes, etcétera, de la persona no están hechos para estar desarrollados en determinado puesto de trabajo. Esto es positivo y es negativo. Negativo porque si tú estás buscando un empleo, ya sabes que de cada cuatro empleos que encuentres es probable que tres no estén hechos para ti. Pero si tú ya eres consciente de ello, no vas a buscar los empleos que no coincidan contigo, con tus valores. Vas a buscar el empleo que te guste, ¿vale? Para eso estamos hoy aquí. Y mi objetivo es ese, que no te vayas a buscar algo por el simple hecho de tener una remuneración a final de mes, que ojo, atención, es posible que en un momento determinado necesites eso, ¿vale? Yo he pasado también por momentos de necesidad, los que tenías que cumplir con un trabajo, pero una cosa es que lo hagas sin saber que detrás puede haber mucho más y la otra es que tú lo hagas como un trampolín para llegar a algo mejor, ¿vale? Aquí la idea es que tú te lleves esa parte. Por otro lado, el lado positivo para ti de todo esto es que de cada cuatro personas hay tres que están esperando alargarse de ese trabajo. Y aquí es importante que sepas que de estas tres personas de cada cuatro están insatisfechas y que no eres tú, pero podría darse en tu vecino, tu primo, tu cuñado. La mayoría de veces lo que pasa
en estas personas que están insatisfechas hay tres caminos principales. Uno es que, como no te gusta tu trabajo, estés insatisfecho o insatisfecha y tu rendimiento baje y o no seas renovado o te despidan o te echen, ¿vale? Esto es bastante obvio. La segunda parte es que en ese trabajo, pues bueno, llegue un momento en el que tú te cuentes verdad, que oye, estamos aquí para contarnos verdad y digas, esto no va conmigo y lo abandones. Tenemos ahí otra vacante, ¿vale? Es un acto de valentía, ¿vale? No es un acto, no es una derrota el que haya un trabajo que no te guste y que tú lo abandones, ¿vale? Lo que pasa es que a veces estamos anclados a ese apego o a esa necesidad que nos genera tener que estar en ese trabajo, o porque creemos que le debemos algo a alguien, pero piensa que el mercado laboral, el mercado, es un lugar donde hay oferta y demanda. ¿Vale? Y nosotros también formamos parte de esa oferta y demanda. Y si en ese punto ese trabajo no te está dando aquello que buscas, lo que deberías de hacer, si lo crees conveniente y si entra dentro de tus cálculos y tu situación te lo permite, deberías de buscar algo. Porque si no lo haces, puedes pasar a la tercera situación, que es la peor de todas. Es la situación del conformismo. Es la situación de esa persona que está en un trabajo, no le tiran piedras, hace lo que debe de hacer, pero tampoco le lanzan flores, tampoco hace más de lo que debe de hacer. Y esto, muy al contrario de lo que piense la gente, cuando no tendemos a crecer, el mundo tiende a expandirse, cuando no tendemos a crecer, estamos en contracción, nos contraemos y nos hacemos más pequeños. No nos estancamos, el estancamiento no existe. O crecemos o nos contraemos, o nos hacemos más pequeños. Y esto, amiga o amigo, esto siempre, siempre, siempre acaba en alguna somatización en el cuerpo, es decir, en algún tema de enfermedad. Y no hace falta que miremos muy lejos para ver cuántos cánceres, estreses, psoriasis, accidentes ocurren en el mundo laboral, ¿vale? Y muchos se deben a ese estado de insatisfacción, de frustración, de enajenación que tiene la persona respecto a su puesto de trabajo. Vale, ¿por qué pasa esto? Mirad, ¿de dónde viene la palabra trabajo? Esta fue una de las principales frases que yo oí en la universidad cuando estudié relaciones laborales. La palabra trabajo proviene de tripalium. Tripalium era un instrumento de tortura utilizado en el antiguo régimen, la Edad Media, etcétera. La única persona que trabajaba en aquel momento era el verdugo, que realizaba trabajos sobre el reo. Lo ponían sobre estos tres palos, lo ataban de pies y manos y, y el verdugo realizaba trabajos sobre él. ¿Vale? Así que mirad la evolución de esa palabra de tripalium, tripalio, de tripalio, treballo, de treballo, trabajo ha venido evolucionando sobre una palabra que significaba algo que era una condena, un castigo, un esfuerzo con pena, mm, aguantar al jefe, aguantar a los compañeros, aguantar horas para recibir ese salario a final de mes. ¿Vale? Entonces, la persona con la que más hablamos somos nosotros mismos y nosotros mismos estamos utilizando una palabra que ya trae todas estas connotaciones negativas, pues de entrada nos genera cierta sensación de que hay algo no nos gusta tanto. Entonces te propongo que a partir de ahora, en vez de utilizar trabajo, utilices la palabra empleo. Empleo tiene su origen en implicare, que significa formar parte de algo más grande, emprender, empezar algo. ¿Vale? Por eso a mí me gusta mucho comparar el emprender con incluso el buscar empleo, ¿vale? Porque no dejas de estar iniciando como un proyecto en el cual tú te implicas, ¿vale? Sí que recuerda, la persona con la que más hablas eres tú misma, tú mismo. Utiliza palabras que tengan una connotación positiva, utiliza empleo mejor que trabajo. Y de hecho, la palabra buscar también
trae su significado etimológico, tiene que ver con salir al bosque a buscar cosas, ¿vale? Pero buscar significa el hecho de ir y buscar. Una palabra que es mucho mejor para ese diálogo interno que nosotros vamos a utilizar con nosotros mismos va a ser encontrar empleo. A partir de ahora intenta utilizar la palabra encontrar empleo, porque encontrar viene de encontrar, ¿eh? Que es salir al encuentro de. Es decir, llegar, te vas a tocar eso y a materializar aquello lo que te quieres encontrar. Vale, dicho esto, es importante, lo del diálogo interno. Vais a ver que hay mucha parte, mucha más mentalidad de lo que parece en la búsqueda de empleo. Era necesaria esta introducción para que partamos de que el trabajo no va a ser algo negativo, como muchas personas ya vamos buscando ese empleo pensando bueno, nos servirá para ganar dinero a final de mes, pero va a ser algo que me cueste, que suponga determinado esfuerzo, etcétera. Y no quiero que sea eso. El trabajo es crecimiento, es desarrollo personal, es desarrollo profesional, es compañeros, sobre todo es crecimiento. Y esta charla la vamos a dividir en tres bloques. El bloque 1, ¿por dónde empiezo? El bloque 2, ¿dónde aplico? ¿Dónde postulo? ¿A qué empresas solicito? Y el tercer bloque, el más breve, vamos a hablar del mercado oculto. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezarías tú la búsqueda de empleo? Quizá por LinkedIn, por realizar tu currículum, por buscar contactos. ¿Por dónde? ¿Por dónde empezarías tú? Bien, esto es importantísimo. La manera de empezar, no te voy a decir que te vayas a InfoJobs o a InfoEmpleos o a LinkedIn, porque son los mejores portales de empleo. Porque tú antes de ir allí a buscar ofertas, a ver qué hay, a ver cómo está el mercado, necesitas autoconocimiento. Necesitas saber quién eres como profesional, ¿vale? Es el primer punto. Deberías de hacerte una serie de preguntas. Yo me he dejado anotadas unas cuantas, pero necesitas empezar por ahí, porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo te vas a ofrecer a una empresa para que te contrate? Necesitas saber quién eres, no solo como profesional, sino como persona. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué formación? ¿Qué conocimientos? ¿Qué cosas se te da bien hacer? ¿Qué cosas no tienes? También es importante que conozcas aquello que no tienes o aquellas cosas que deberías de aprender, porque en ese rol, ese puesto futuro al que tú vas a aplicar, lo exigen y tú no las tienes o las tienes, pero las tienes que son más como una carencia que una fortaleza. ¿Cuáles son tus valores? ¿Vale? Habrían muchísimas preguntas más, pero tú deberías de responderlas todas. Y con todas estas preguntas respondidas, ir a buscar un objetivo profesional. No hablamos de voy a ganar 10.000 al mes. Bueno, que también, eso llegaría a un futuro. Pero tú ahora, en primer lugar, necesitas saber cuál es tu rol o cargo o puesto de trabajo. ¿Vale? Imagínate que te tienes que ir de viaje, te vas a la estación de tren y te coges el primer tren. Tú, ¿pero dónde va ese tren? ¿O qué tren coges de todos los que pasan? Necesitas saber cuál es el destino. Parece obvio, pero es que a veces son las cosas obvias, obviadas. ¿Cuántas veces he visto yo a personas que empiezan a redactar un currículum y no saben ni para el puesto de trabajo que van a aplicar? O sea, lo primero que tú necesitas es saber tu rol, a qué puesto vas a aplicar. Después es muy importante también que las personas jóvenes que empiezan en el mercado laboral, no, pero las personas que ya llevan cierto bagaje, ya han tenido una serie de experiencias profesionales, las personas que no han tenido cierto bagaje porque han estado realizando cosas en sus formaciones, han estado realizando cosas en casa, voluntariados, etcétera. Necesitamos obtener evidencias, logros o resultados, cosas que hemos hecho.
y que demuestran que podemos aportar valor. ¿Cómo voy a demostrar yo que aporto valor? Aquí no puedo hablar de generalidades. Era bastante bueno o bastante buena atendiendo a clientes. No, no nos sirve. Redactaba documentos. No, no me sirve esto. Ni a mí ni a una empresa. Necesitas mostrar evidencias con logros y resultados. Y esto se muestra con números. Con números. Porque cuando tenemos números, la persona a la que hablamos, a la que le hablamos con números es capaz de comparar y saber si esos números están dentro de una franja óptima, ¿vale? De unas tareas o unas funciones de un puesto de trabajo o no. Por ejemplo, atendía a 40 llamadas de teléfono al día, ¿vale? Si atendía a 40 llamadas de teléfono al día y estaba 8 horas, significa que aproximadamente atendía a 5 llamadas de teléfono al día, ¿vale? Pero si además le digo atendía a 40 llamadas telefónicas al día y a 23 personas de manera presencial y el resultado final de ambas conversaciones, telefónica y presencial, tenía un 85% de satisfacción de los clientes, usuarios o proveedores, la cosa ya cambia. O sea, significa que aproximadamente eh, entre 5 y 10 minutos le utilizaba a cada una de las personas con las que hablaba y además acababan con un resultado óptimo para la empresa. Y además realizaba otras tareas. Entonces ya no es solamente la atención al cliente, ¿vale? Aquí ya estoy evidenciando que yo puedo atender, soy capaz de atender a muchas personas, que tengo el don de poder comunicarme y cerrar las llamadas o la atención presencial en poco tiempo y que además esas personas se marchan complacidas, satisfechas. Además, tengo que demostrar con todas las preguntas que yo he respondido antes sobre el autoconocimiento, yo ya conozco las habilidades y las fortalezas que me hacen destacar para ese rol. Atención, la mayoría de personas rellena el currículum con, con- con un objetivo o de una manera como si fuera de algo pasado, algo que sucedió en el pasado. Que sí, tú haces tu currículum de cosas pasadas, pero no lo tienes que hacer pensando en lo que hiciste en el pasado. Tienes que adecuarlo a ese puesto que tú vas a cubrir en un futuro, de aquí una semana, de aquí 2 o de aquí un mes. ¿Vale? Con lo cual, esas necesidades que tú puedes encontrar en la empresa, con todo eso que tú sabes que eres, que tienes, que a veces te falta aprender, porque es algo que necesitas crecer más, y también está bien que seamos conscientes de, esto también es autoconocimiento, a veces tenemos que mostrar alguna debilidad, pero ser capaces y conscientes de que esa debilidad está ahí y la debemos mejorar. Esto también es responsabilidad, ¿vale? Habilidad de respuesta. Todo eso lo tenemos que hacer pensando en el futuro, ¿vale? Muchos currículums se rellenan como una historia pasada, que estaba anclada en el pasado y sin nada que ver a futuro, ¿no? Mi currículum lo redacto pensando en el futuro, pensando en mi yo del futuro, en cómo solucionará esos problemas que pueda tener la empresa. Para definir ese rol, ¿vale? Voy a utilizar un nombre más un apellido, apellido uno, apellido 2. El viernes pasado, en una sesión de claridad con una persona, me decía que era Executive Assistant, asistente de dirección, asistente ejecutivo. Y me decía, bueno, yo soy asistente ejecutivo, lo del sector, esto no debe de ser importante, ¿no? Porque el asistente ejecutivo es asistente ejecutivo para todo. Y bueno, sí, pero no, ¿vale? Cuando hablamos de nombre, apellido uno y apellido 2 significa que tú debes de tener tu sector en el que trabajas, el nombre de tu rol y a lo mejor algo más específico. Eh, Esta persona me decía que no era necesario, a lo que yo le respondí que, bueno, añadí uno.
Sí, pero si tú eres especialista en algo, eres mucho más buena que cualquier persona que exista, que sea asistente ejecutivo. Si tú eres asistente ejecutivo en colegios o en empresas del sector calzado o del sector construcción, eres mucho más buena que un asistente virtual, asistente ejecutivo cualquiera. ¿Por qué? Vas a focalizar la energía en ese sector. Además, te vas a salir del rebaño, no eres una más, una asistente ejecutiva más, es una asistente ejecutiva dentro de ese sector. Y vas a ganar visibilidad en ese sector. Tú puedes pensar que estás perdiendo oportunidades, pero mira, si tú tuvieras que ir al médico, tienes un dolor de estómago, ¿a quién irías? ¿Al médico de familia o al médico especializado en el aparato digestivo? Tienes un dolor potente, llevas 3 meses mal. ¿Dónde irías? Irías al médico especializado en el aparato digestivo. Pues cuando una empresa del sector X busca un profesional, prefiere a un profesional de ese sector X que no a un profesional de ese puesto, pero genérico. ¿Por qué? Porque va a dedicar cierto tiempo esta persona a aprender o la empresa va a tener que dedicar ciertos recursos para enseñarla. Y esta persona no va a trabajar de manera óptima durante 3, 4 o 5 meses. Si el mercado le ofrece la persona correcta con los conocimientos adecuados, es mucho más fácil que la contrate si es de ese sector que si no que sea de un sector genérico, ¿vale? O que se presenten de manera genérica a un puesto determinado. Por eso tú tienes que ser consciente de que puedes postular, puedes aplicar a muchos puestos. Pero cuando tú en tu currículum especificas tu puesto, tu especialidad, ¿vale? Eres asistente de dirección, pero especializada, quizá eres especializada en proyectos, en la realización de proyectos o especializada en gestionar una agenda de viajes y además del sector de la tecnología, por ejemplo. Cuanto más concreto es tu puesto, ¿vale? Es más fácil que te contraten para ese puesto. Vas a encontrar menos oportunidades, pero la energía va a estar más concentrada. Entonces, siempre que puedas, intenta buscarle a tu rol ese nombre y apellido y quizá exista un segundo apellido. Cuando trabajaba en talleres de empleo, de los 10 alumnos que tenía por curso, el primer día yo lanzaba la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trabajo que tú quieres encontrar? ¿O de qué quieres trabajar? Prácticamente entre el 90 y el 100% de las ocasiones me decían que de cualquier cosa. Y lo que pasa es que cuando vas a todo, no vas a nada. ¿Vale? Se crea como este embudo donde si tú vas a muchos, aplicas a muchos puestos de trabajo, las oportunidades son más bien pocas. Y tú piensas que estás aplicando a muchos porque tú lo estás viendo desde tu punto de vista. Tu punto de vista es, por ejemplo, yo he trabajado como administrativo, como auxiliar administrativo, me voy a presentar como dependiente de tienda y como recepcionista. Y de dependiente de tienda, de recepcionista e incluso de almacenero o de peón de la producción, como son puestos que aparentemente no tienen tanta responsabilidad y yo he sido auxiliar administrativo, me van a coger a mí antes que las 600 personas que están contratadas. ¿Vale? Y esto es un error, porque la persona que está contratando, si está buscando un almacenero, lo que quiere es personas que hayan trabajado en almacén, a no ser que quiera una persona sin ningún tipo de formación. Pero si no quiere formación es porque la va a formar ella. Y quizá cuando vea a una persona que es auxiliar administrativo, piense que la persona auxiliar administrativo no puede aguantar 8 horas de pie, o que no quiere ensuciarse las manos, o que prefiere otros trabajos, o que le va a exigir más remuneración de la que tiene ese almacenero, o que un recepcionista no es un administrativo, porque un recepcionista tiene que atender al cliente y el administrativo muchas veces se dedica solamente a la gestión documental y gestión informática. O sea, muchas veces pensamos que por haber desarrollado ciertos trabajos, ciertos puestos de empleo
o tener cierta formación, cuando optamos a puestos de menor responsabilidad, nosotros somos igual de buenos candidatos que los que hay o incluso mejor por esa formación, pero muchas veces no ese es el caso. Entonces, céntrate. Cuando tienes definido el puesto que vas a buscar con algo específico lo que tú eres bueno o buena, y además tienes un sector, enfócate en ir hacia ese puesto de trabajo, ¿vale? Porque es como que si vas a un lado, como un láser que va directo a dar en cierta diana. Pero cuando tú tienes que ir a diferentes puestos, vas a lanzar muchos currículums y va a ser como botellas lanzadas al mar, ¿vale? Como en las islas desiertas. Traes tu currículum en una botella, lo lanzarás y tendrá más que ver con el azar que con lo que tú realmente puedes ofrecer y puedes solucionar. Cuando lanzas muchos currículums de esta forma, de esta manera, lo que pasa es que has lanzado tantos y te han respondido tan poco que tu sistema mental empieza a dudar de ti, ¿vale? Y crees que no eres válida o válido para ese puesto. Y crees que lo que tú estás haciendo no obtiene recompensa, ¿vale? Y esto puede ser muy, muy perjudicial para ti. Vale la pena, vale la alegría, mejor dicho, en ese diálogo interior, vale la alegría aplicar a pocos puestos, pero que tienen que ver con tu rol y con tu sector, que aplicar a muchos que no tienen nada que ver, ¿vale? Porque es más fácil que te respondan de lo que tú eres bueno y de tu sector que de algo muy general. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Hemos hablado del autoconocimiento, ese sería el primero. Y el segundo punto, importantísimo, yo te he dicho que esto siempre es muy mental. Pues vamos a hablar de sitiar el cerebro. Piensa, piensa en la antigüedad, cuando iban a invadir un castillo, que lo que hacían era rodearlo por fuera para intentar cortar los suministros para que estas personas que estaban dentro del castillo, dentro de la fortaleza, tuvieran que rendirse al final o rendirse o morir de inanición, ¿vale? Morirse de hambre. Pues nosotros vamos a actuar en determinada manera de esta forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? La vida te demanda crecimiento, ¿vale? Y expansión. Por eso tú vas a estar en continuo crecimiento. ¿Cómo estás en continuo crecimiento? Es necesario que nunca, jamás dejes de formarte. No hablo de un grado medio de formación profesional, de un máster MBA en no sé qué, de una segunda carrera universitaria, etcétera. La formación, que esa también es buena, ojo, lo que pasa es que esa te va a demandar mucho tiempo. ¿Vale? Quizá el resultado, después de la inversión de tiempo, no sea el resultado que tú esperes, no te dé ese retorno que tú esperas, o al menos a corto plazo. Pero tú puedes continuar formándote. Y formándote en estos momentos, te formas en dos cosas. Por un lado, la parte de la búsqueda de empleo, de encontrar un empleo, de los procesos para encontrar empleo. Y por otro, de tu propia profesión. ¿Vale? Y esto, quédate porque luego hablaremos de ello. Es importante que tú nunca dejes de crecer. Cuando paramos, no nos quedamos estancados, estamos retrocediendo. Y hoy día, más aún, piensa con toda la tecnología, la IA que se mete por medio, eh, eh, cambia todo tan rápido que si no estás en constante cambio y en constante crecimiento, te quedas atrás, o sea, no te quedas estancada, te quedas atrás. Y piensa solamente hoy en día cómo se llevan a cabo los procesos para encontrar empleo. Antiguamente enviábamos un papel, el currículum vitae, y era suficiente. Hoy en día estamos en un momento en el que debemos demostrarnos también. Debemos incluso de que se utiliza mucho eso de la marca personal y el ser un gran profesional, etcétera. Pero volvemos otra vez al sitiar el cerebro. Sitiar el cerebro significa que estés continuamente dándole impactos de aprender sobre los procesos para encontrar empleo y sobre tu profesión. Esto te pone en foco, te va a hacer focalizar en esos temas.
Cuando tú estás continuamente formándote, leyendo, escuchando podcasts, viendo vídeos, viendo tutoriales, lo que haces es que cada vez eres mejor profesional y sabes más también de los procesos de búsqueda. Y de vez en cuando llega ese tren, esa oportunidad, que si tú estás en ese punto, vas a estar alerta a oír la palabra mágica. Puede ser cualquiera. Si es de tu profesión, cuando hables con un profesional, le podrás explicar sobre determinado proceso porque tú has estado formándote, leyendo, revisando artículos, sacando números, creando tú algo, poniendo en práctica esas habilidades y después lo puedes explicar. O de la búsqueda de empleo, porque cuando tú empiezas a tratar todos estos temas, conoces qué son los ATS, conoces qué son los sesgos de de los recruiters, de los reclutadores, sabes que no es lo mismo un gerente que sea líder que un gerente que tiene un carácter paternalista, conoces valores de la empresa, te centras en otras cosas que pueden ofrecerte una oferta de empleo que no solamente es el salario. ¿Vale? Entonces te va a poner en alerta y se va a crear un hábito. Cuando tú tienes ese hábito, le estás quitando recursos al cerebro y siempre está como más despierto, ¿vale? Es decir, cuando tú generas el hábito, es algo que haces de manera natural. Cuando tú todavía no tienes el hábito, te va a requerir unos recursos a tu cerebro que te va a desviar, ¿vale? Y te va a exigir determinados recursos que vas a tener que poner ahí a trabajar. Cuando tú todo esto lo automatizas, ¿vale? Se va a convertir en algo natural. Lo vas a hacer sin ningún esfuerzo, ¿vale? Y el foco es importante repito otra vez, por lo mismo. Cuando tú estás siempre tocando sobre un tema, y es importante que sea de tu área profesional, por un lado, en estos momentos también, si buscas empleo, de los procesos de búsqueda. Porque cuando tú lo ves como cuando no sé si te han escayolado el brazo o una pierna, quizá cuando se quedan embarazados la mujer o la pareja, hombre-mujer, que ven por ahí o muchos carros de bebé o muchas mujeres embarazadas, o si es el brazo, muchos brazos escayolados, o si es la pierna, muchas piernas escayoladas. O sea, tu cerebro tiende a captar aquello que más toca. Si tú tocas ese tipo de información, ¿vale? Y ojo aquí con la mala información. Noticias, periódicos, prensa, amigos o amigas nube gris, que los tenemos a patadas. Todo eso es información mala. O sea, rodéate de información buena, ¿vale? Y intenta evitar información mala, porque al final vas a traer no aquello que tú quieras, sino vas a traer aquello en lo que pienses. Y aquello en lo que piensas al final se va a convertir también en aquello que tú eres. Si tú piensas, tienes a muchas personas hablándote de lo negativo que es todo, del edadismo, de la falta de puestos de trabajo, de que el mercado laboral va mal, etcétera, vas a pensar que esto es así y el hechizo se va a hacer realidad. Y como no te lo vas a creer que eso sea posible, pues estarás en lo cierto, ¿vale? Es decir, pon el foco en aquello que a ti te interesa, que a ti te sume. Llegamos al bloque 2. El primer bloque era el por dónde empiezo. Empiezo por mí, empiezo por conocerme yo y empiezo por ser mejor persona y mejor profesional. Segundo puesto, segundo bloque, encontrar la empresa diana. No todas las empresas son buenas para nosotros, ni nosotros somos buenos para todas las empresas. Tenemos que alcanzar ahí un match, porque las empresas, además de ese puesto, de ese rol, va a tener determinada cultura, determinados procesos para trabajar y tenemos que ver que coincidan con nosotros. Quizá no coincida al 100%, vamos a buscar lo máximo de coincidencias, pero tenemos que saber que nosotros no podemos aplicar a todo porque no todas las empresas son para nosotros. Igual que nosotros, en todo nuestro conocimiento, todos los buenos profesionales que somos, quizá no somos el mejor profesional para una empresa. Sin embargo, somos el mejor profesional para otra. Tenemos que ahí ser
contarnos verdad y no ir a todo, ir a lo que resuene con nosotros. Necesitamos saber cuál es el problema que tiene la empresa. No todas las empresas van a tener el mismo problema. Entonces, ya no se, ya no se trata solamente volviendo al, como se hacía antes se enviaban currículums y punto. Hoy en día vas a enviar currículums, pero tienes que ver a qué empresa les puedes solucionar problemas para poder enviarlo. Es importante, ¿vale? Además, no todas las empresas ni van a tener el mismo problema una empresa pequeñita que una empresa grande, y a la empresa pequeñita le puedo vender la solución que yo soy de una forma, y a una empresa grande quizá el problema, aunque parezca desde fuera que es el mismo, el problema va a ser otro, va a ser mucho más sutil porque hay más personal, hay más compañeros y el problema que tengan sea algo mucho más concreto. Si yo rasco un poquito puedo encontrar ese problema, pero tengo que hacer un estudio previo para ver cuál es el problema que pueden tener y mostrarme yo como solución. ¿Cómo me muestro yo como solución? Ellos tienen que ver que yo les aporto valor. No sirve solamente que yo redacte mi currículum de cosas que hice en el pasado y ya está. Yo tengo que redactar mi currículum, sí, pero tengo que hacerlo pensando en ese puesto, en aquellas cosas que yo aprendí en el pasado y las puedo trasladar al puesto de trabajo futuro. Esto, algo que se me ocurre ahora, podría ser cuando estamos explicando que se podría hacer tanto en el currículum como en una entrevista. Explicar cosas que hacía mediante el método STAR. El método STAR son las siglas de, de una situación, una tarea que realizabas, la acción concreta que hiciste y el resultado, ¿vale? Son las siglas. ¿Cuál sería una situación? Pues la campaña de Navidad. Durante la campaña de Navidad en la empresa en la que yo trabajaba como project manager, realicé un análisis de todos los recursos que disponíamos con un calendario de Gantt determinando en cada momento qué acciones íbamos a hacer, quitando las holguras que nos podían repercutir en costes o en mayor tiempo, y conseguimos optimizar un 25% la campaña respecto al año anterior. ¿Vale? Es un ejemplo. Y aquí es importante que cuando estamos solucionando problemas, volviendo otra vez a la parte del sitiar el cerebro y convertirte en un gran profesional, en esta diapositiva te he dejado, cuando nosotros estamos aportando valor, el pez koi, la carpa koi. Es algo que yo pasé por ahí, te lo explico, te lo resumo. Muchas veces estamos en puestos de trabajo y no queremos ofrecer más de lo que, o por lo que ya nos están remunerando. ¿Vale? Por ejemplo, ¿podría mejorar este proceso si estudio un poco cómo trabajar con gráficas Excel? Y eso hará que mi trabajo lo pueda hacer en menos tiempo y va a ser muy beneficioso para la empresa, pero no quiero porque no me pagan más. O me voy a las 3 y yo a las 3 menos 10 ya he recogido mis trastos y he cerrado mi ordenador. O llego, en vez de entro a las 9 a trabajar, pues bueno, yo llego a las 9 y 3 o 4 minutos. O sea, nosotros muchas veces, yo he pasado por ahí, no queremos dar más de nosotros de lo que las empresas nos ofrecen. Y muchas veces personalizamos en el jefe. Yo no voy a hacer más si este o esta a mí no me paga más. ¿Vale? Y esto es un error de principiante. Te explico. Cuando tú estás en un puesto de trabajo y no das más, no estás tendiendo a la expansión, al crecimiento. Estás tendiendo a la contracción. ¿Vale? Y esto es mucho más mental y quizá para ti suene un poco, no sé, hierbas e incienso, pero cuando tú haces más para sacar mejor tu trabajo,
te estás convirtiendo en mejor profesional. Y cuando te conviertes en mejor profesional, puedes pensar que tu jefe no te está remunerando por ello. Pero es un pensamiento que no deberías de tenerlo tú. Eso es pensar mucho por el interés a recibir algo. Cuando tú haces algo, debes de aportar valor e intentar ofrecer más valor. O tu jefe ve que tú eres mejor y te incrementa beneficios de alguna manera, o te da algún día libre, o te remunera un poquito mejor, o te sube categoría. Pero si tu jefe no lo ve, continúa haciéndolo. Esto te lo haces por tu bien. Cuando tú creces, si tu jefe no lo ve, quizá lo vea otro y le lances currículums a esa otra persona o a esa otra empresa donde seas capaz también de desarrollar todo este crecimiento que tú estás teniendo en la primera empresa y que ellos no lo ven y que la otra empresa sí que sea capaz de verlo. O quizá el futuro va a estar en emprender algo por tu cuenta por habilidades que tú has ido ganando, ¿vale? Pero piénsalo, es como que si tú no das nada más de ti, no vas a recibir nada más de ti. ¿Vale? Y aquí puedes pensar que, mira, siempre hay algún afortunado, que un enchufado o lo que sea. Oye, yo no te estoy pidiendo eso, que a ver los haylos y los habrá también en un futuro. Pero yo te estoy hablando a ti de ti. Si tú quieres tener más posibilidades en un futuro, tienes que tender siempre a crecer, tienes que tender siempre a ser mejor profesional. Y la carpa koi es un ejemplo que dos peces de igual tamaño, uno en una pecera y uno en un estanque, el pez es capaz de adaptarse a ese lugar donde está. Y yo he pasado por ahí, en un puesto en el que no hacía nada por mejorar, hasta que en determinado momento empecé a formarme, a ser cada vez mejor profesional y me di cuenta de que ¡pum!, de repente salté a un puesto mejor, mejor remuneración. Continué formándome, haciendo, ¡pum!, salto a otro lugar, mayor remuneración, menos tiempo. ¡Pum!, salto a otro lugar, mayor remuneración, menos tiempo. ¿Vale? Y lo que estás haciendo es que cada vez aportas más valor, con lo cual te lo agradecen con más dinero. Más dinero, con menos tiempo, etcétera. Importante, ¿eh? Esto, intenta siempre crecer. Después, necesitamos saber, para ir a las empresas que nos interesan, necesitamos saber dentro de las empresas quiénes son los decisores. Los decisores van a ser esas personas que van a tomar la decisión final. No es lo mismo que tú tengas que pasar por un reclutador, por un headhunter o un seleccionador, que directamente por el gerente. O quizá por un compañero de trabajo, un partner que esté en una empresa y tú has contactado con él, etcétera. Las estrategias para cada uno van a ser distintas, ¿vale? Igual que la manera de presentarles un currículum, la manera de presentarles una carta de presentación o la manera de entrarles, ¿vale? Con lo cual, ten en cuenta muy bien quién es el decisor de esa oferta o ese posible puesto. De hecho, hay algunos puestos en LinkedIn, no todos, pero hay algunos en los que incluso aparece la persona que hace la selección. Si tienes la persona que hace la selección, puedes buscar un poco de información sobre ella. Porque si, por ejemplo, ves a una persona que hace la selección y que, yo qué sé, que le gusta el baloncesto, pues tú le puedes hablar, cuando hables con ella, puedes sacar un poco el tema del baloncesto, que es algo muy sutil, ¿vale? Pero quizá hablar sobre ese tema lo que consiga es que genere cierto vínculo y esa persona esté más abierta a escucharte, ¿vale? Aunque haya algo después que quizá no le cuadre demasiado, pero si tú entras ahí a saco, pues es menos probable que te escuche o que escuche todo lo que tienes que decirle. E incluso eso de lanzar el currículum de, hola, ¿cómo estás? Te envío mi currículum. Oye, pero ¿quién coño eres tú que me envías tu currículum si no nos conocemos de nada? ¿Vale? O sea, la estrategia a llevar es muy distinta. No es lo mismo que te estén exigiendo currículum que sea una persona que podría trabajar o sea, que trabaja en una empresa que podría llamarte en un futuro si encontrara la vacante, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego a ellos? Puede ser que llegues por la red de contactos, el LinkedIn, como te he comentado, a veces hay ofertas en las que aparecen y a veces no. Cuando no aparecen, pues puedes buscar en la empresa y después en algunas ocasiones puedes encontrar
en la empresa es posible que veas un organigrama y que encuentres el departamento de recursos humanos y que obtengas incluso el correo electrónico de las personas que trabajan allí. También sería una manera en la que podrías entrar por, por esa ruta, ¿vale? Pero es importante, en función de la persona con la que hablemos primero, podremos utilizar unas estrategias u otras. No siempre va a ser lo mismo. Y aquí dejarte, que quizá vendría en otro apartado, pero dejarte algo como curiosidad, que son las killer question. Y las killer question tienen que ver, como bien habrás visto, son eh, las respuestas asesinas, sería, porque hay ofertas de empleo, en LinkedIn las hay, y las puedes encontrar incluso en páginas, yo las he visto en Infojobs, Infoempleos ya no, apenas es una página que no utilizo, pero Infojobs también lo utilizaba, y son una serie de preguntas que sirven como un filtrado para si hay una avalancha de currículums, hacer algún descarte, bueno, o al menos dejarlos como archivados en segundo lugar. Voy a corregir la palabra descarte porque esto además está relacionado en cierta manera con los ATS. Y los ATS son los Applicant Tracking System o sistemas de seguimiento de aplicantes, de gente que aplica, de candidatos. Y lo que hacen es que entre toda la información que mandan en el currículum, aquí estamos hablando de preguntas, pero en el currículum también aparecen una serie de requisitos que piden esos programas. Aquí las Killer Question van a ser 3 o 4 preguntas que para acceder a la oferta nos hagan previamente a enviar el currículum o a que puedan acceder a nuestro currículum a través de un portal, etcétera. Las principales Killer Questions suelen ser sobre la ubicación. Pues imagínate que si está buscando una oferta que se encuentra en el área metropolitana de Valencia y tú vives en el barrio de Patrais o en Paterna, que está justo al lado, pues que digas que estás en Valencia, ¿vale? Es muy sutil. Si en algún momento te preguntaran en la entrevista, pues oye, puedes darle ya una explicación, pero que llegarías rápido, que estás pensando en mudarte, etcétera. Respecto a los años de experiencia, si en la oferta te están pidiendo 4 años y tú tienes 3 y pico, pues oye, es una pequeña información que no es del todo veraz, pero puedes decir que son 4 años. Y en la entrevista volver a defender que no llegaste a 4, estuviste 3 y pico, pero que, no sé, que había tal volumen de trabajo que un año equivalía a 2. Formación o habilidades concretas. Pues quizá haya algún tipo de formación que si te la están exigiendo y tú estás casi a punto de acabarlo o lo has finalizado o tienes algo parecido, puedes ponerlo. Ojo aquí con la diferencia entre poner algo que es una pequeña mentira a algo que es una mentira garrafal, pues la diferencia es muy grande. Si te están exigiendo algo que tú no tienes por nada del mundo, no lo pongas, porque cuando llegues a la entrevista, el seleccionador de turno, el recruiter o el gerente o la persona que haga la selección te lo va a pedir y si no lo tienes, te va a descartar. Y tú incluso habrás perdido el tiempo, se lo habrás hecho perder a esa persona. Y después, el mundillo de los recursos humanos no es tan grande como parece. Parece que sea un universo inmenso y nos conocemos todos. Incluso tú puedes ser una persona que acabe siendo conocida de un recruiter, porque un recruiter puede tener muchas empresas clientes. Y después, otra killer question puede ser tu rango salarial. No pongas que quieres un rango salarial muy por encima de tus posibilidades, porque si lo pides muy alto, es fácil que la empresa directamente te descarte. Hasta julio del 2026, ¿vale? Hasta julio del 2026 no aparecerá
el salario en las ofertas. Bueno, o todavía hay ofertas que pueden estar sin salario, pero a partir de julio de 2026 se supone que empezarán a ponerlo. No sabremos qué pasará entonces, qué buscará la empresa, si lo pondrá real, si habrá algo que será un baremo, pero tú intenta, en cuanto a esta pregunta, que es cuestión salarial, intenta poner un rango. Pon el mínimo que tú aceptarías y pon un máximo acorde a la responsabilidad o al rol o cargo al que te presentarías. Y por último, de lo último en lo que vamos a hablar en esta masterclass va a ser del mercado oculto de trabajo. El mercado oculto de trabajo es, pues mira, este es el mercado visible. Es como un iceberg. Piensa el iceberg que la parte queda emergida, queda por arriba de la línea de mar, la parte que se ve flotando, es una parte pequeñita que corresponde aproximadamente al 20%. El 20% del mercado laboral son los portales de empleo, las aplicaciones de empleo, InfoJobs, InfoEmpleo, LinkedIn, esas ofertas que se publican en LinkedIn, eh, incluso los portales públicos, en el caso de la Comunidad Valenciana Labora, oposiciones a puestos también públicos a nivel estatal. Pero lo más importante, el grosso de todas las ofertas de empleo que se generan día a día, no está en esos portales de empleo. Ahí solamente aparece la parte de arriba del iceberg, que equivale a un 20% aproximadamente. El resto aparece por la red de contactos, ¿vale? Personas que conocen a personas que conocen un puesto vacante, ¿vale? También en LinkedIn sucede, pero en la vida real, personas de a pie también sucede. Entonces, ¿cómo hago yo para enterarme de ese mercado oculto? ¿Cómo mejorar? En primer lugar, necesito que mi red de contactos conozca cuál es mi situación. Que además de conocer mi situación, sería muy importante que supieran, vamos, no al detalle, pero que sepan el rol que yo ocupo. Que, vamos, dicho en otras palabras, sería como que le pudiera explicar a mi abuela a lo que yo me estoy dedicando, en dos líneas. Pues mi red de contactos debe de conocer esto. Y es importante que lo diga porque parece que no, pero muchas veces lo que hablábamos de sitiar el cerebro, cuando tú se lo has dicho a tu círculo cercano, familiares o amigos, muchas veces ellos conocen a alguna persona que sí que sabe de ese puesto de trabajo. Ten en cuenta que si no lo dices, nadie lo sabe. Pero me ha pasado en muchas ocasiones de hablar sobre determinado tema y de repente aparecerme dos soluciones de personas que sabían de esa posible solución. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra red de contactos, la red de LinkedIn. La recomendación sería todos los días intenta buscar algún perfil como el tuyo que ocupe el mismo rol o cargo que tú pretendes ocupar y hazte amigo o amiga, pero eso es el networking. El networking es ponerte a hablar con una persona, pero no necesitas necesariamente saber cuándo cumple su cumpleaños, felicitarle todos los años, cómo están sus hijos o si tiene perro o si no tiene perro. Todo eso no lo necesitamos. Estamos hablando con ese profesional porque él nos puede hablar sobre temas profesionales y nosotros también. Y nosotros le podemos dar información que sea importante y él a nosotros también. Y nos podemos enriquecer los dos. ¿Vale? Está claro que el interés va a ser mutuo, debe de ser mutuo y recíproco. Yo le doy a esa persona alguna solución, a lo mejor le puedo dar alguna ayuda, algún documento, referencia a algún libro, algún contacto incluso, y esa persona a mí también. Y no le puedo dar el currículum a la primera de cambio. ¿Tú le pedirías acostarse, le dirías a una persona, acuéstate conmigo en la primera cita? De hecho, llamar a la puerta que te abriera y decirle, ¿te acuestas conmigo? No, ¿verdad? Primero hay que conocerla, hay que ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, si le podemos ayudar, si no.
Y después, si lo cree conveniente, pues llega un momento en el que les podemos ofrecer nuestro currículum. Cursillos de formación. Y aquí meto cursillos de formación o cualquier otra actividad. ¿Vale? Cualquier otra actividad nos va a hacer desarrollar, pues bueno, los caminos neuronales distintos. El aprendizaje hace que se generen nuevos caminos neuronales. ¿Vale? Es bueno para el crecimiento del cerebro. Y, y esto después nos facilita que funcione bien. Y cuando además estamos en un curso donde hay personas, esas personas son una nueva vía de contactos. Los cursillos de formación, cuando estamos a mí me gusta hablar del mundillo. Cuando tú estás buscando empleo y accedes a un curso de formación, lo que pasa es que hay mucha información que tiene que ver con vacantes de trabajo, cursos gratuitos, cursos de pago pero que valen la pena, personas que te pueden ayudar a oposiciones, no sé, el universo es inmenso de posibilidades que se pueden abrir a través de los cursillos de formación. Y después te he puesto las reuniones de networking. Las reuniones de networking en principio tienen que ver y se hacen para gente emprendedora o empresaria, pero oye, nadie ha prohibido nunca la entrada a un empleado. Incluso tú puedes ir ahí con tu propio proyecto y ofrecerte y ellos, como norma general, lo que yo he vivido tanto online como presenciales, es gente abierta, gente que está dada también a conocer a gente, a ver proyectos, que a veces incluso pueden ser sorprendentes y también son personas que suelen conocer a muchas personas que están en el mundo de la empresa. Y esto nos puede significar, pues, quizá la conexión con una posible persona que busque contratarnos. Así que es otra posibilidad. Así que mira, te lanzaría un espacio para preguntas, pero no lo tenemos. Lo que hablamos en el día de hoy fue por dónde inicio la búsqueda de empleo, por dónde inicio la búsqueda de empleo, cuáles serían las empresas diana y de quién o de qué se forma, se constituye el mercado laboral, ¿vale? Y estos tres puntos son muy importantes. Si consigues darle respuesta a todas las preguntas que hemos lanzado a lo largo de la sesión, vas a tener muchísima información para poder redactar tu currículum, para poder realizar una carta de presentación e incluso para poder ofrecer tu discurso, tu pitch elevator, tu elevator pitch a una posible empresa, a un posible recruiter, a un posible partner, compañero, que te acerque más a ese puesto de trabajo que deseas ocupar. Así que me despido de ti, espero que te sirva de mucha ayuda y que pronto estés en ese empleo, ocupando ese empleo que te mereces.